A usted, Blanca Valadez, y Araceli Aranday, por supuesto. Alguien quedó pendiente ayer. ¿Qué tal? Muy buenas. Carlos, allá, por favor, usted. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Blanca Valadez, de Grupo Millennium. Preguntarle, hoy la Organización Panamericana de la Salud informó que prevén que hasta el 1 de octubre puede haber hasta 438,000 decesos solamente en América Latina. Y bueno, la carga obviamente la tiene Estados Unidos y Brasil. ¿Qué expectativas o qué estimaciones o qué panorama se está viendo para México respecto a este informe que está dando la Organización Panamericana de la Salud? Si nos puede comentar. Si me permiten otras dos preguntas solamente, saber si dentro de las reuniones que tienen con este comité autónomo para verificar la carga excesiva de muertes, ya hay un número específico de actas de defunciones que se van a analizar o se están analizando para ver si fueron o no COVID y poder integrarlas a la base de datos. Y nada más por último, mañana va a haber una protesta de un grupo de trabajadores. Sé que el sindicato y el IMSS ha tenido reuniones para poder atender todas las demandas. Conozco perfectamente los 11 puntos que se han cumplido. Sin embargo, ellos siguen comentando que en términos generales no se han cumplido sus demandas, siguen teniendo falta de insumos, desabasto de equipos. Y bueno, mañana van a hacer una protesta en 11 estados, es lo que se está estimando. Si me pueden dar información al respecto, su opinión al respecto, independientemente que respetan la libertad de expresión. Gracias. Con mucho gusto, Blanca Valadez, y bienvenida de regreso. Sobre la primera pregunta, el pronóstico consideramos que es acertado, el pronóstico de la Organización Panamericana de la Salud respecto a la carga esperada de enfermedad COVID en el continente americano, en toda la región de la que es responsable la Organización Panamericana de la Salud. En este momento, como lo mostramos desde hace ya varias semanas, la región de América representa más del 50%, hoy estamos por arriba del 54% de las infecciones COVID, de la enfermedad COVID registrada en los últimos 14 días. Y esto se ha mantenido así de manera muy constante, si no tengo mal la memoria, al menos durante 3 semanas. Y todavía se espera que siga. A diferencia de Europa, donde en Europa Occidental ha ido bajando y hoy está en el 4º lugar de frecuencia respecto a otras regiones del mundo, Mediterráneo Oriental y Asia Sudoriental. Entonces sí, es una expectativa desafortunada, pero factible. Respecto a México, México está incluido en esas estimaciones, pero no cambia nada respecto a lo que nosotros mismos hemos pronosticado desde hace ya varios meses y que aquí lo hemos comentado. Lo primero, que lo comentamos detalladamente hace algunos días, es la epidemia larga, este señalamiento que hemos hecho, como casi todos los señalamientos que repetimos para que vayan quedando claros. Este es uno de ellos. La frase que hemos usado es preparémonos para una epidemia larga, empezamos a usarla en febrero, antes de tener el primer caso incluso en México. Entonces, ¿qué quiere decir epidemia larga? Empezó el 28 de febrero, las proyecciones o predicciones matemáticas sugieren que se podría prolongar hasta octubre, concretamente Jalisco y Monterrey, Nuevo León siendo los 2 estados que entrarían y terminarían al final de esta epidemia. Eso quiere decir que en términos de tiempo estamos gruesamente a la mitad. ¿Por qué digo gruesamente? Porque la epidemia no se comporta como una sola. Países geográficamente extensos como México tienen múltiples epidemias que se dan en ciudades, en municipios o en estados a tiempos diferentes. Entonces no ha cambiado para nosotros las predicciones. Hoy vemos con claridad la predicción que hace la Organización Panamericana de la Salud para el conjunto del continente, donde México está incluido, pero no es una información adicional que cambie la perspectiva que hemos venido comentando respecto a México. Decíamos hoy en la mañana, alguien me preguntaba precisamente sobre eso, sobre el número de decesos que se espera tener. Estamos en espera mejor de presentar lo que estamos trabajando.
Es su segunda pregunta. El comité en sí mismo no es autónomo, es un comité técnico de trabajo. Participa una de las instituciones autónomas, que es el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, INEGI, quien es la autoridad en términos de estadísticas vitales en México, y es un organismo constitucionalmente autónomo, no es parte estructural del Poder Ejecutivo. Al contrario, es autónomo. Por supuesto, es un organismo público. Y dada la competencia en la materia, la calidad técnica de las personas funcionarias de INEGI, hemos tenido el privilegio de que se sumen al trabajo junto con el Registro Nacional de Población, que coordina los registros civiles, el Instituto Nacional de Salud Pública, quien está haciendo un trabajo también formidable en términos técnicos para estas estimaciones. Y todavía no tenemos un dato que podamos compartir. Próximamente, en cuanto lo tengamos, lo compartiremos. Primero llegará un trabajo paralelo que estamos haciendo con el Gobierno de la Ciudad de México y otro grupo técnico semejante, y presentaremos los resultados para la Ciudad de México. Y respecto a la protesta, no sé, el maestro Zoe Robledo tiene más conocimiento del asunto. Muchas gracias. Sí, con mucho gusto, Blanca. Pues como bien lo has mencionado, nosotros somos respetuosos y siempre lo seremos de todo tipo de expresiones, demandas, exigencias de los trabajadores. A los trabajadores lo principal es escucharlos. Se trata de un grupo específico de trabajadores que se han estado organizando y agrupando. La verdad que con el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, titular del contrato colectivo de trabajo del IMSS, un sindicato pues que es de casi 500,000 trabajadores ya, porque hemos ido incrementando también el número de trabajadores, pero bueno, es un sindicato muy grande. Hemos trabajado desde marzo una serie de acuerdos y acuerdos que se han ido cumpliendo. En marzo tomamos el primero y todos encaminados a la protección del personal. El Seguro Social y su dirección siempre tiene que estar encaminada a hacer todo lo que sea necesario para que el personal esté protegido. Es la mejor forma que podemos, la mejor estrategia para proteger al grueso de la población, a los derechohabientes y a todos quienes pueden llegar a estar contagiados. En marzo establecimos los primeros acuerdos para que todos los grupos vulnerables, por ejemplo, no tuvieran que estar trabajando en áreas COVID e incluso se pudieran retirar a sus casas. Grupos a partir de 60 años en el Seguro Social, hipertensos, diabéticos y demás. Después, en abril, una serie de acuerdos que tenían que ver con retribuciones económicas. Yo he insistido mucho que para todos y afortunadamente para todos la mayoría de los mexicanos, los recuerdos de esta temporada van a ser de los días que tuvieron que quedarse puertas adentro de su casa, de los días que tuvieron que aprender a estar trabajando a distancia, con nuevas convivencias, pero para los trabajadores de la salud esto no es así, son ya más de 120 días trabajando y esto era justo reconocerlo en términos económicos. Se hicieron principalmente 3 acciones: el bono COVID, que ya 167,000 trabajadores lo han recibido, es un monto de cerca de 870 millones de pesos que se han erogado, es un esfuerzo presupuestal grande, pues porque grande ha sido el trabajo de los trabajadores de la salud y su compromiso con la institución. Lo otro es que se giró una circular desde abril para el reconocimiento de la enfermedad COVID-19 como riesgo de trabajo para los trabajadores del Seguro Social. Todos aquellos que se han contagiado será reconocido como riesgo de trabajo. Es uno de nuestros seguros, justamente como enfermedad del trabajo. Es un proceso que estamos automatizando para que sea mucho más ágil. Y la otra, las notas de mérito que se empezaron a pagar a partir de hoy y mañana se verán reflejadas para 28,000 trabajadores. Son notas a partir de conductas ejemplares, asistencias, puntualidad. Cuando a alguien se le cambia, por ejemplo, o decide cambiar de horario y va a la noche porque se le necesita más ahí, o quienes cambian de hospital, incluso hasta a quienes cambian de estado, de lugar de adscripción, ese tipo de actitudes son muy solidarias y tienen un mecanismo llamado notas de mérito que 28,000 trabajadores empezarán a recibir a partir del día de mañana en la primera etapa. Y lo más importante, quizá la acción estratégica más importante para todos los que tenemos atención médica, la adquisición
verificación y distribución de equipos de protección personal. Sin duda, particularmente en abril hubo días, semanas incluso muy complicadas para podernos hacer de equipos de protección personal, con un mercado muy convulso, muy distorsionado, con sobreprecios, con mucha competencia, pero hoy hemos estabilizado y estamos ya logrando nuestra meta, que era entregar cerca de 850,000 ítems semanales entre gogles, caretas, cubrebocas, respiradores N95, guantes, batas, en todos estos hospitales que acabamos de ver, más los 80 hospitales del IMSS Bienestar. Entonces, la protección del personal es fundamental y hemos logrado estabilizar. Podemos tener problemas, nunca lo hemos negado, pero sin duda hay una coincidencia, creo que de todos, la protección del personal, su reconocimiento social, su reconocimiento económico, pero la protección que deben de tener. Entonces, pues nosotros somos respetuosos de cualquier tipo de manifestación y también, pues, sobre todo respetuosos de los acuerdos que hemos hecho con el sindicato, que se han ido cumpliendo. ¿Por qué han atendido las demandas? Yo no quisiera calificar ningún movimiento. Muchas gracias, Blanca Valadez. Araceli Aranday y luego usted, por favor, y Carlos, que está pendiente. Gracias. Preguntarle, es que lo dijo muy rápido, lo de la disminución de incidencia diaria de casos de COVID. Quisiera saber si por quinto día consecutivo se registra esta disminución de incidencia. Si me pueden aclarar esto, preguntarle si tienen alguna información, si el Remdesivir ayuda a la recuperación de enfermos con COVID. Preguntarle también al maestro Zoé, si me lo permite, estas 387 camas, ¿en qué periodo se ha dado este incremento? Y si ya tienen la proyección de qué harán con estos hospitales una vez terminado la pandemia. Preguntarle por último si va a haber conferencia de prensa mañana ante el anuncio del señor presidente. Gracias. Muchas gracias. La incidencia está desacelerándose. Y esto ha sido un proceso progresivo que lo explicamos el domingo con una curva que representa el porcentaje de cambio. El número de casos que se presentan diariamente sigue siendo muy alto. Esto no debe confundirse nadie con eso. La epidemia sigue activa. La epidemia, de hecho, está en su momento más alto. Que quede muy claro. Sigue habiendo contagios, sigue habiendo una gran cantidad de contagios que ocurren todos los días y de hospitalizaciones, y la cantidad de muertes que se registran es aproximadamente cercana a 600 al día. Entonces, esto sigue activo. La epidemia no se ha acabado y no se va a acabar posiblemente antes de octubre. Sin embargo, la noticia positiva es que la velocidad a la que va subiendo la epidemia está cada vez más lenta, se está haciendo más lenta la epidemia. ¿Por qué es positivo? Porque llegará un momento en que sea tan lenta que sea cero, que ya no aumente el número de casos. Pero ahí seguirá habiendo muchos casos. Y cuando es cero, luego empieza a ser en números negativos, empezará a reducirse y hasta llegar a octubre. Remdesivir. Ayer salió una noticia. Llevamos más de días que esto ha estado una tendencia continua de reducción, muchos más días. Remdesivir es un medicamento antiviral que fue motivo de ensayos clínicos, de estudios de investigación clínica al principio de la epidemia. Esto fue en los primeros días de marzo aproximadamente. México participó en un ensayo clínico multipaís, multicéntrico, y en este ensayo, no solamente con los datos mexicanos, sino todos los países que participaron. Este ensayo lo condujo los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos. Desafortunadamente no se encontró una señal clara de que Remdesivir reduzca significativamente la duración de la hospitalización, la gravedad de la enfermedad, la probabilidad de que exista enfermedad grave o la mortalidad. En resumidas cuentas, Remdesivir no es un medicamento que haya sido prometedor como esquema terapéutico de COVID o contra COVID. Ayer la noticia fue que en Estados Unidos, donde tiene registro sanitario, en México no tiene registro sanitario, y el registro sanitario es porque es un medicamento antiviral que se utiliza en otras entidades infecciosas, y la
lo que se anunció ayer es que además va a ser muy caro, y se hablaba de casi lo equivalente a 53,000 pesos mexicanos. En México no está disponible. ¿Por qué lo digo con tanta insistencia? Porque nos preocupa que en hospitales, tanto del sector público como privado, se ha llevado a veces a personas, familiares de pacientes con COVID grave, a angustia porque se les dice tienes que conseguir Remdesivir porque es el medicamento de elección. No, la evidencia no muestra que Remdesivir sea el medicamento de elección, de hecho no muestra que sea un medicamento suficientemente útil para ser considerado como la opción terapéutica. Y luego las otras se las… La conferencia y las camas. Conferencia lo platicaremos mañana, al ratito tenemos reunión con el presidente y le damos la palabra al maestro Soben. Sí, muchas gracias. Los hospitales de expansión, que son hospitales nuevos del Seguro Social, estarán utilizándose para COVID hasta el momento en el que el semáforo nos permita a nosotros también empezar a recuperar nuestras actividades normales. Como señalé, la gran mayoría de ellos son completamente nuevos, nunca han tenido pacientes no COVID, pero ese es un proceso que será a partir de los semáforos. Esas son las 387 camas. En el otro caso, los hospitales temporales, que son en su totalidad entre las 226 que ya están funcionando, más 328 que están por ponerse en funcionamiento, son 554 camas. Estos hospitales van a seguirse utilizando en aquellos lugares donde sea necesario para atender pacientes COVID, pero después para recuperar justo todos los servicios que tenemos detenidos. Las consultas, por ejemplo, de especialidad, las consultas de medicina familiar, algunas intervenciones quirúrgicas ambulatorias, estomatología, los dentistas, pues la consulta dental, todas esas servicios que pues se tuvieron que posponer, se tienen que recuperar y la gente ahora, ya que empiezan a cambiar los semáforos, pues empieza a solicitar volver a tener sus consultas. Es algo que es normal, van a ser de gran utilidad porque, como les decía, no son hospitales que tengan caducidad, no se desgastan, por así decirlo. Entonces van a ser muy útiles para el proceso a la inversa cuando llegue, que es la de conversión. Y fuimos a la reconversión hospitalaria. Bueno, hay un proceso que se puede llamar así de conversión. Los hospitales de expansión empezaron desde abril, en mayo fueron los primeros, y salvo Atlacomulco, que apenas entró en funcionamientos la semana pasada, y en el caso de el resto de los que están pendientes, todos entrarán en funcionamiento en el mes de julio. Algunos de ellos, como les decía, tan pronto como la próxima semana, unos esta semana, los siguientes de la próxima. Gracias. Ya tenemos la respuesta a la otra pregunta. No se suspende. Lo que se puso, ya recordé lo que dijo el presidente ayer, es que las conferencias de las 5 y de las 6 sobre temas de créditos y de empleo y bienestar eran las que estaban sujetas a revisión. Esta no. Esta, que es la de las 7, es la de COVID, sigue en pie, siempre. Gracias. Carlos, de 1+1, por favor. Gracias. Buenas noches, doctor Gatell. Buenas noches, doctores. Una pregunta, doctor Gatell, al respecto de una pregunta anterior que yo le hice, respecto a los datos desagregados, si había en la Secretaría el estudio al respecto de bajarlos a nivel de colonia. Hay una respuesta que ayer da la jefa de gobierno, donde efectivamente se muestra ya un mapa de esos datos desagregados por colonia. Yo lo que quisiera preguntar, ya el fin de semana, una académica de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México me compartió esta parte que lo elabora la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Son dos preguntas muy sencillas. La primera, ¿usted sabe si la Secretaría de Salud de los demás estados tiene un estudio al respecto en cada uno de sus estados? Y la otra es si la Secretaría de Salud federal, sobre de esos datos estadísticos que hoy se dan a conocer por parte de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, ¿tiene alguna estrategia o se va a apoyar para la elaboración de alguna política pública presente de salud? Sobre todo en el sentido de que con esto se ubica perfectamente bien los lugares donde hay más alto contagio. Un ejemplo,
hoy sale publicado también en algunos medios que el lugar, la colonia de más alto contagio es una colonia, un pueblo de Xochimilco, que es San Gregorio. Sin embargo, también se conoce en los lugares donde uno vive, lugares donde ha habido pues mucha displicencia en cuanto a la disciplina, yo lo comentaba, y sí hay altos contagios, incluso ha habido muertes, sí, no se intentó registrar, no hay el control del registro, pero ¿qué hay al respecto de la estrategia de la Secretaría de Salud en base a estos datos? Muchas gracias. Gracias, Carlos, por sus preguntas. Sobre los datos y su agregación, los datos proceden de la localidad. O sea, no es que el gobierno federal tenga unos datos y los gobiernos estatales tengan otros datos. Nosotros no tenemos más datos que los que produce el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, en el que participan todos los gobiernos estatales, todas las agregaciones municipales y una agregación administrativa específica del sistema de salud que se llaman las jurisdicciones sanitarias. Los datos vienen directamente de las unidades de salud, que hay más de 26,000 en el país, representando a todas las instituciones del sector salud. Son los mismos datos. De hecho, las localidades los cargan en la plataforma única de información, que es federal, y por supuesto son dueños de sus propios datos los gobiernos estatales, que son también autoridades sanitarias. ¿Por qué razón nosotros a nivel federal decidimos no tener datos, no presentar públicamente datos con un nivel de agregación tan pequeño como colonia? Porque si bien en la Ciudad de México, que es una urbe, una metrópolis muy poblada, representar los datos por colonia no facilita el reconocimiento de las personas. Si hiciéramos lo correspondiente en zonas dispersas, zonas rurales o incluso pequeñas poblaciones, ahí sí es muy fácil que se identifique dónde están y quiénes son las personas infectadas. Y eso sería una monstruosidad porque atentaríamos contra el derecho al respeto a la confidencialidad de las personas. Por esa razón no lo hacemos conscientemente, aunque tenemos los datos, ya no digamos a colonia, tenemos los datos al domicilio exacto de la persona y jamás los vamos a hacer públicos. Ahora, respecto a la Ciudad de México, en este momento me parece muy bien que el gobierno de la Ciudad de México los haga públicos con este propósito, porque efectivamente hace varias semanas, si no recuerdo mal, hace 3, en miércoles, tuvimos el gusto de tener a la Secretaria de Salud de la Ciudad de México, la doctora Oliva López Arellano, quien presentó el programa nuevo de la Ciudad de México, que la propia doctora Sheinbaum, jefa de gobierno, había presentado la mañana del mismo miércoles. Este es un programa que nos parece muy bien estructurado, es un programa cuyo principio fundamental es la detección temprana de personas enfermas con la identificación de personas que estén en riesgo. Desde el inicio de la epidemia, la Ciudad de México, el gobierno de la ciudad, había puesto a disposición un mecanismo de dispositivos móviles a través de SMS, mandando un mensaje al 515, y eso devuelve un diálogo donde va dando instrucciones para autoevaluar el riesgo de tener o no COVID, y posteriormente, si el riesgo es significativo, hay una llamada por parte del sistema Locatel que le da seguimiento a las personas. Este sistema funciona y funciona muy bien. Yo mismo lo probé y cuando me llamaron le dije, perdón, nada más estaba haciendo una prueba, pero funciona muy bien. Y este es uno de los mecanismos. En algún momento, en algunas noticias pareciera que se había sobrevaluado la idea de pruebas y se interpretó como que era un programa de hacer pruebas. No, es mucho más que un programa de hacer pruebas. Es un programa de atención anticipada en la comunidad para el seguimiento integral de personas con COVID. Lo respaldamos completamente, estamos trabajando conjuntamente con el gobierno de la Ciudad de México. Ayer precisamente en la noche, después de la conferencia, una reunión de trabajo de varias que hemos tenido para apoyar esto. Y no solo eso, sino que el modelo de trabajo de la Ciudad de México lo hemos considerado útil para transmitirlo o llevarlo a otras entidades federativas, algunas de las cuales ya hacen modalidades semejantes. Entonces nos parece un gran acierto este programa. Nos quedan 2 minutos o 1 minuto y medio, le damos la palabra a usted y ya los demás mañana. Doctor, buenas tardes. David Pérez de Tejada, de Grupo Audiorama Comunicaciones. 2 preguntas rápidas. De las personas que presentan comorbilidad,
¿Hay algún porcentaje que se haya recuperado? ¿Hay alguna de estas enfermedades que sea más factible que se pueda salvar las personas? Y aprovechando que está el doctor Ricardo Cortés, preguntarle si ahora con el semáforo naranja va a haber oportunidad para que la Liga de Americano NEFA se pueda realizar, qué posibilidades cree que haya, si se les va a apoyar en estos protocolos de atención como se le ha hecho a la Liga MX. Sobre la primera pregunta, se la dejo pendiente para que le traigamos datos más específicos y le damos la palabra al doctor Ricardo Cortés. Muchas gracias. Sí, tenemos ya contacto con el señor Guillermo Salazar, mejor conocido en el ambiente del fútbol americano estudiantil como Kobe. Tenemos contacto con él. Vamos a tener una reunión esta misma semana para compartir con él la experiencia que se ha tenido con la Liga MX y establecer también los protocolos necesarios para que la ONEFA, con los mismos criterios que presentamos aquí, semáforo rojo, todos en casa, puerta cerrada, se puede jugar a puerta cerrada, naranja también se podría jugar a puerta cerrada con los protocolos de seguridad sanitaria para los jugadores profesionales de este deporte también. Muchas gracias. Gracias, doctor. Son las 20 horas, se nos acabó el tiempo, pero mañana sí va a haber conferencia COVID a las 19 horas. Gracias por su atención y su interés en este asunto de gran interés público. Muchas gracias. Quédate en casa.